Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo fanfic que espero sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, How Eating a Strange Fruit Gave Me My Quirk. O su traducción al español, una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a ZNDRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 1. Las personas no nacen iguales. Sin embargo, a pesar de saber esto, no impidió que Izuku Midoriya hiciera lo que creía correcto. Claro, su peculiaridad aún no se había manifestado a pesar de que ya tenía 4 años, y que la mayoría, si no todos, de sus compañeros de clase, tenían sus peculiaridades. Basta de Kachan, dijo Izuku con valentía a pesar de temblar mientras estaba parado frente a otro niño que lloraba en el suelo. Ya lo hiciste llorar. No dejaré que abuses de tu peculiaridad y dañes a otros. Oí Deku, dijo el niño rubio puntiagudo con ojos rojos mientras golpeaba su puño en la palma de la mano, activando su peculiaridad para hacer una pequeña explosión. ¿La maravilla sin peculiaridad cree que puede jugar al héroe? Este chico era Katsuki Bakugo, quien era amigo de Izuku hasta que obtuvo su peculiaridad. Vamos por él, gritó otro niño, extendiendo sus dedos hasta que fue el doble de alto que él. Otro niño gordito con alas de murciélago rojas que le permitían flotar sobre los demás asintió con la cabeza mientras los 3 niños cargaban para atacar a Izuku. Después de unirse rápidamente a Izuku con el chico de los dedos largos que retenía a Izuku como rehén mientras Katsuki y el niño gordito lo golpeaban, se declararon héroes e identificaron a Izuku como el villano. Después de todo, los héroes siempre ganaban en la definición de héroe de Katsuki. Con una burla burlona, dejaron a Izuku en el suelo sin preocuparse por su bienestar. Izuku logró arrastrarse hacia arriba y alejarse del patio de recreo ya que el niño que había estado defendiendo ya se había escapado sin siquiera intentar ayudar. Sin embargo, Izuku no dudó en ayudar a cualquiera que lo necesitara, ya que estaba en su naturaleza hacerlo. Quería convertirse en un héroe, como All Might. La definición de héroe de Izuku era aquellos que podían salvar a otros, incluso a costa de los suyos. Ese vídeo del debut del héroe de All Might ciertamente lo impactó, ya que probablemente lo vio más de 10.000 veces. Fue su fuente de inspiración. Ah, eso quema, gritó Izuku mientras palpaba suavemente sus heridas. Katsuki había estado amplificando sus golpes con explosiones al impactar, ya que su peculiaridad permitía que su sudor excretara un químico similar a la nitroglicerina de sus palmas y lo encendiera para crear explosiones. El gordito simplemente tenía peso detrás de sus golpes, mientras que el último flaco simplemente sostenía a Izuku, impidiéndole escapar o incluso atacar. Un día, tendré mi peculiaridad, dijo Izuku mientras levantaba el puño hacia el cielo azul, un día, les mostraré que puedo ser un héroe. Deberías rendirte. Es imposible que él desarrolle una peculiaridad, dijo el médico sin corazón, sin siquiera tratar de ser amable con las noticias mientras se reclinaba en su silla. Izuku dejó caer su figura de acción de All Might en estado de shock cuando el médico le dio la noticia como un yunque de 10 toneladas en la cabeza. ¿Qué, le pasa algo, doctor? Preguntó Inko Midoriya con un tono de preocupación. Otros niños de su edad ya han manifestado sus peculiaridades, pero mi Izuku es el único en su jardín de infantes que aún no se ha mostrado. Inko estaba, por supuesto, molesta por el comportamiento grosero del médico, pero lo superó por su hijo. El médico comenzó a explicar que a la edad de 4 años, dicho niño debería manifestar una peculiaridad que pertenecía a uno de sus padres, o una combinación de ambos.
Durante los primeros años de investigación de las peculiaridades, se descubrió que cualquier persona con una peculiaridad no tenía una segunda articulación en el dedo meñique. La articulación interfalángica proximal era bastante inútil en el dedo meñique del pie para los humanos, ya que no se usaba. Esto se utilizó para representar la siguiente etapa de la evolución. Y dado que Izuku tiene dos articulaciones en el dedo meñique del pie, concluyó el médico con un tono aburrido, las posibilidades de que desarrolle una peculiaridad son cero, sin importar la edad que tenga. Hemos tenido desarrollos tardíos antes, pero Izuku lo hará. Nunca seas uno de ellos. Abatida, Inko guió a su hijo de regreso a su apartamento, incapaz de soportar el hecho de que el sueño de su hijo se hizo ánicos. Su esposo, Isashi, no se encontraba por ninguna parte como de costumbre, ya que trabajaba en el extranjero. Inko se dio cuenta de que su esposo nunca estaba en casa para pasar tiempo con Izuku. Cuando Izuku tenía 1 año, Isashi ya estaba fuera de la casa. Mientras Izuku se sentaba inmóvil en la habitación, rápidamente sacó el vídeo debut de All Might con la esperanza de animar a su hijo. Después de asegurarse de que se quedara allí, comenzó a buscar artículos sobre Quirks con la esperanza de que el médico estuviera equivocado. Después de todo, ¿quién sabía si lo que había dicho el médico era cierto? No todo era absoluto, y los primeros usuarios de Kirk pueden haber tenido 2 porros. Sin mencionar que tenía que asegurarse de que su hijo tuviera un futuro, incluso si no tenía peculiaridades. Ella siempre lo amaría, y el médico la tranquilizó, diciendo que al menos el 20% de la población era igual a Izuku. A medida que su investigación a través de artículos y otras fuentes transcurría durante la noche, su desesperación crecía. Lo que el médico no había mencionado es que el 20% de la población sin peculiaridades se estaba volviendo mucho más pequeño a un ritmo acelerado y dentro de ese 20%, el 95% de su población eran personas mayores. Con el paso de las generaciones, la cantidad de niños sin peculiaridades se hizo más pequeña hasta que en la generación actual de Izuku, la cantidad de personas sin peculiaridades de su edad dentro de Japón se podía contar con una sola mano y aún quedaban sobras. Sin mencionar que las personas sin peculiaridades no tenían una larga esperanza de vida en comparación con aquellas con peculiaridades, ya que eran vistos como objetivos muy fáciles para los villanos. Peor aún, a menudo eran el blanco de los matones debido a su estatus único. Izuku casi se desmaya cuando leyó un artículo que decía que la tasa de suicidio entre los adolescentes sin peculiaridades era del 85%. Ella sabía que Izuku ya estaba siendo intimidado a pesar de sus intentos de ocultarlo. Ella lo vio llegar a casa con moretones últimamente, pero él siempre decía que era el resultado de jugar con otros. Simplemente no estaba segura de quién era, pero podía reducir las conjeturas basándose en el hecho de que la mayoría de sus heridas parecían tener marcas de quemaduras. Mamá, dijo Izuku con una voz sin emociones justo cuando Inko ordenó que entregaran a Katsudon con la esperanza de animar a Izuku, no importa en qué problema estés, él te salvará con una sonrisa. Izuku giró lentamente su silla y se dirigió hacia su madre, sus ojos ya llorosos y llenos de lágrimas, listo para ser desatado, un héroe súper genial, eso es lo que quiero ser. ¿Puedo, todavía ser? Izuku no pudo terminar cuando Inko corrió hacia su hijo con lágrimas en los ojos mientras trataba de consolarlo. Lo siento, gritó Inko, lo siento mucho. Eso, no es lo que quería que dijeras, dijo Izuku en su mente mientras el agua salía de sus ojos, mamá, quiero ser un héroe. Como Inko se vio obligado a actualizar el registro de peculiaridades de Izuku como sin peculiaridades, la noticia de que él no tenía peculiaridades se difundió rápidamente entre los compañeros de Izuku a pesar de las súplicas de Inko de mantenerlo en silencio. Una de las maestras de jardín de infantes fue descuidada al hablar con otra maestra frente a varios niños de que Izuku no era peculiar. Dicho maestro ni siquiera se molestó en tratar de controlar los daños, debido a un ligero sesgo de que las personas sin peculiaridades se colocaban por debajo de los demás desde su punto de vista. La noticia corrió entre todos los niños de la misma escuela, provocando que Izuku se volviera un solitario, no por su personalidad, sino por lo diferente y raro que era. Las peculiaridades ahora eran la norma, y cualquiera que no tuviera peculiaridades era identificado como extraño. Ahora Izuku tuvo que sufrir en su escuela debido al error de falta de tacto de un maestro por el que nunca se disculpó. Incluso el niño que Izuku protegió se unió al carro de intimidar a Izuku cuando obtuvo su peculiaridad unos días después, sin querer ser visto como parte de los amigos de Izuku.
Lo que fue aún más deprimente fue que la mayoría de los maestros ignoraron a Izuku a favor de Katsuki o cualquier persona con una peculiaridad poderosa. Todo lo que hizo Katsuki, incluida la intimidación, fue ignorado con la esperanza de ganar el favor. No fue intencional, pero el hecho era que las personas con poderosas peculiaridades tenían más probabilidades de convertirse en héroes y poder presumir ante los demás diciendo que ayudaron a criar a un héroe o que tenían uno en su clase era algo en la naturaleza humana. Realmente no había nada que ganar por ponerse del lado de Izuku, aunque pocos hicieron todo lo posible para que todo fuera justo. Desafortunadamente, Izuku recibió la menor cantidad de atención, y los juguetes con los que quería jugar se los dieron a aquellos con peculiaridades. Time skip, segundo grado. Una noche, durante una tormenta, cayó un rayo en un campo de frutas, aunque nada resultó dañado. En cambio, una pieza de fruta comenzó a transformarse ligeramente hasta que tenía remolinos a su alrededor y era de color púrpura. Nadie se dio cuenta ya que fue cultivado, empacado y enviado a una escuela primaria cercana. Era la hora del almuerzo para los alumnos de segundo grado, y Katsuki y sus matones estaban al servicio del almuerzo para servir la comida del día. La comida nutritiva se componía de arroz, carne de cerdo y huevos, sopa de miso, leche y fruta llamada yubari-kin, aunque se cultivaba especialmente para que fuera lo suficientemente pequeña como para caber en las manos de un niño. Cuando los niños consiguieron su comida, Izuku fue una vez más el último debido a que todos lo empujaron. El maestro de segundo grado era bastante negligente con la disciplina en general, lo que provocó que a Izuku no le agradara. Al menos la maestra de primer grado había sido una buena dama que no le permitió a Katsuki reinar libremente. Cuando Izuku subió a buscar su almuerzo, Katsuki se burló de Izuku como de costumbre. Hola, Deku, dijo Katsuki con un tono sarcástico, ¿sigues ocupando espacio como de costumbre? Hola Kat-chan, tartamudeó Izuku mientras sostenía su plato para la comida. Aquí hay una ayuda especial. Se burló Katsuki mientras le entregaba a Izuku un plato de arroz con todas las partes quemadas, lo que significaba que todavía era comestible pero bastante repugnante comer arroz endurecido en comparación con todo lo demás. Izuku tomó el abuso mientras avanzaba por la línea, recibiendo el pescado de aspecto más patético, una sopa de miso con apenas tofu o nori, y una extraña fruta púrpura que uno de los matones de Katsuki pescó. Se sentó solo en su esquina habitual cuando consiguió su comida. Nadie quería ser su amigo, ya sea por su condición de poco peculiar o por temor a convertirse en el próximo objetivo de Katsuki. Izuku miró fijamente la extraña fruta que obtuvo, notando todos los remolinos antes de levantar las manos para notificar al maestro. Sensei, ¿puedo obtener una fruta diferente? La mía se ve rara. Solo come lo que te den, respondió el maestro, sin siquiera levantar la vista de su libro, estoy seguro de que no es nada peligroso. Izuku frunció el ceño y comió lo que le dieron excepto la fruta. Levantó la vista para ver a Katsuki reclamando otro trozo del pescado que sobró antes de ir a su cuaderno número 2 de análisis de héroe para el futuro, anotando las peculiaridades que había visto, tomando notas sobre los pros y los contras. Oye, Deku, gritó Katsuki mientras golpeaba con las manos el escritorio de Izuku, asustándolo por un segundo, me di cuenta de que no has comido la fruta que Navi se esforzó tanto en reservar para ti. Dicho matón levantó los dedos con ira fingida mientras los extendía. Lo siento, se disculpó Izuku, simplemente no tenía ganas de comerlo hoy. ¿Quieres tenerlo? Joder, no, dijo Katsuki mientras tomaba la fruta, pero seré un amigo y te ayudaré a aprender a apreciar esto. Con eso, metió la fruta en la boca de Izuku a pesar de su protesta. Para evitar morir ahogado, Izuku masticó la fruta y se la tragó antes de atragantarse. El sabor era tan horrible que sabía como si hubiera comido mierda frita en veneno y pisoteada por sudorosos luchadores de sumo. No es que supiera a qué sabría eso, pero en resumen, era repugnante. Bakugo, ¿qué estás haciendo? Dijo el profesor con un tono aburrido mientras sus ojos estaban pegados al libro que estaba leyendo. Solo ayudando a Deku, respondió Katsuki mientras cerraba los labios de Izuku. Asegúrate de terminar de limpiar las bandejas, asintió la maestra. Tan pronto como el maestro dijo eso, Izuku logró apartar a Katsuki de él, agarrando su leche y tragándola para quitarse el asqueroso sabor de la lengua mientras los demás se reían de su desgracia. ¿Por qué yo? Pensó Izuku mientras la clase continuaba durante el día. Más tarde esa noche, después de que Izuku terminó de escribir sus pensamientos en su cuaderno de análisis, fue a tomar un buen baño.
Al menos todavía tenemos esto, pensó Izuku mientras se hundía en la bañera. Se sintió más relajado por alguna razón, como si sus fuerzas lo estuvieran abandonando. Siguió bajando y bajando hasta que pasó la altura del pecho. En casa, la situación se había vuelto sombría. Isashi, el padre de Izuku, había sido informado sobre la situación peculiar de su hijo y comenzó a gritarle a Inko por dar a luz a alguien tan inútil. Isashi no tenía el vínculo padre-hijo con Izuku, considerando que seguía trabajando en el extranjero y rara vez llamaba a casa para ver cómo estaba su familia. Al final, exigió el divorcio y quería abandonar a Inko e Izuku, ya que no quería tener lo que consideraba un hijo sin valor. Desafortunadamente para Isashi, Inko se defendió como cualquier madre animal que protege a su bebé. Isashi quería cortar todo y ni siquiera pagar la manutención de los hijos. Inko se defendió, diciendo que Isashi nunca estuvo allí ni siquiera para ayudar a criar a su propio hijo. Después de un año en la corte, el juez falló a favor de Inko después de muchas discusiones y un desliz de Isashi, quien había estado saliendo con alguien mucho antes a pesar de su matrimonio. Inko consiguió un buen acuerdo que les permitiría a ella y a su hijo vivir cómodamente durante los próximos años, pero sabía que no duraría a menos que tomara medidas. A pesar de eso, Inko se había vuelto más gordita a medida que pasaban los meses debido al estrés por comer, y no podía hacer nada con respecto a la situación de Izuku. Esto no va bien, dijo Inko mientras miraba hacia abajo de su cintura para ver que estaba perdiendo la figura de reloj de arena. Sabía que no debía comer tanto, pero la culpa de no darle a su hijo ni siquiera su propia peculiaridad la comía, y añadía el hecho de que ahora era una madre soltera con un hijo, a quien amaba mucho, pero estaba constantemente preocupada sobre su futuro. Tal vez un baño me ayude a relajarme, dijo Inko mientras se agarraba la grasa del vientre y fruncía el ceño. Mucha de su ropa también comenzaba a no quedarle bien. Entró al baño para ver que la ropa de Izuku ya estaba en el cesto de la ropa. Izuku, voy a entrar, dijo Inko mientras abría la puerta justo a tiempo para ver que la cabeza de Izuku se hundía por debajo del nivel del agua de la bañera. Izuku, no te quedes ahí demasiado tiempo, dijo Inko mientras comenzaba a encender la ducha. Cuando Izuku no respondió, se dio la vuelta para mirar y casi gritó cuando vio que Izuku luchaba por levantarse. Rápidamente sacó a Izuku del baño con preocupación, donde tomó una bocanada de aire. ¿Qué pasó?, preguntó Inko preocupada tan pronto como sacó a Izuku del baño. No lo sé, gritó Izuku mientras trataba de secarse las lágrimas de la cara con las manos. De repente me sentí débil en el agua y no podía moverme en absoluto. Aunque no sé por qué. Inko trató de consolarlo, pero Izuku se sintió aún más horrible. Kacchan tenía razón, soy un Deku. No valgo nada. Gritó Izuku, ni siquiera puedo bañarme bien. No eres inútil, dijo Inko, casi gritando de desesperación por lo que estaba pasando su hijo. Izuku la ignoró y salió corriendo del baño, queriendo ir a su habitación y llorar a pesar de lo mojado que estaba. Inko agarró su muñeca para evitar que saliera y resbalara en el suelo. Fue en este preciso momento que todo cambió. El brazo de Izuku se estiró, haciendo que sonara como una banda elástica, mientras seguía corriendo mientras Inko todavía tenía las manos agarradas de su muñeca. Izuku no se dio cuenta mientras seguía corriendo y dobló una esquina, dirigiéndose a su habitación cuando sintió el agarre de su madre todavía sobre ella. Se dio la vuelta para tratar de aflojarlo cuando notó el cambio. Lentamente dio la vuelta a la esquina para ver a su madre mirando el brazo en estado de shock mientras todavía estaba agarrando su muñeca con un agarre mortal. Lo soltó tan pronto como vio a Izuku caminando hacia atrás aturdido, permitiendo que el brazo se encogiera a su longitud normal mientras su mano volaba hacia Izuku, el sonido de la goma se retraía. ¡Ah! Gritó Izuku. ¡Ah! Inko gritó. Los gritos iban y venían por un momento antes de que Izuku se quedara sin oxígeno por gritar y se desmayara, cayendo al suelo. Inko estuvo muy cerca de hacer lo mismo, pero sus instintos maternales para proteger a su hijo anularon eso y con su rapidez, rápidamente logró atraer una almohada del sofá hacia ella y justo debajo de la cabeza de Izuku cuando golpeó el suelo. Sin preocuparse por su desnudez, usó su peculiaridad para atraer las toallas hacia ella mientras corría rápidamente al lado de Izuku preocupada. Izuku parpadeó lentamente para abrir los ojos, tratando de recordar lo que había sucedido. ¿Fue solo un sueño que vio su brazo estirarse? No pudo haber sido real. No tenía ningún capricho, el médico le había dicho que la probabilidad de que le saliera uno era del 0%.
Sin mencionar que estaba muy por encima de la edad de tener un manifiesto peculiar. Y finalmente, si tenía una peculiaridad, debería haber sido algo similar a sus padres, preferiblemente a sus madres. «¡Qué sueño!», murmuró Izuku mientras giraba la cabeza, notando la suave almohada antes de que su rostro se aplastara contra el vientre de su madre. «Eso es todo, realmente necesito dejar de comer tanto». Inko se sonrojó al ver la cara de su hijo impresa en su suave vientre. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Inko mientras dejaba de lado sus planes dietéticos por ahora. «Tuve el sueño más extraño», respondió Izuku, «pensé que vi mi brazo estirarse. Pero eso es imposible, ¿verdad?». «Cariño, eso no fue un sueño», dijo Inko. Izuku parpadeó cuando notó que estaba desnudo con solo una toalla en la cintura ya que su madre también estaba desnuda. Afortunadamente, solo tenía 6 años y no tenía idea de cuál era el cuerpo de una mujer. «Espera, ¿quieres decir que eso fue real?», dijo Izuku, emocionándose una vez más. «Si no me crees, inténtalo tú mismo», sonrió Inko. Izuku se puso de pie de inmediato antes de parpadear, sin saber cómo replicar los resultados. «Para que tu peculiaridad funcione, tienes que usarla como si fuera parte de tu cuerpo, como cuando usas tus piernas para caminar o tus manos para agarrar algo. Es una palmadita tuya», explicó Inko, un poco emocionada. «Ahora». Izuku asintió y cerró los ojos un momento antes de levantar la mano derecha y golpear el aire, deseando que su mano se estirara. Los resultados hicieron que Izuku e Inko lloraran de felicidad cuando el brazo de Izuku comenzó a estirarse, su puño voló en el aire y finalmente se detuvo cuando golpeó la pared del baño, recorriendo al menos 5 metros. Cuando el puño rebotó en la pared del baño, Inko estaba un poco preocupado de que Izuku le hubiera dañado el puño. «Mira, mamá, no duele», sonrió Izuku mientras su brazo se retraía, examinando su puño derecho. Había sentido el impacto, pero en lugar de sentir que algo duro entraba en contacto con la pared, algo gomoso lo había golpeado. «Mamá, ¿con esto, puedo ser un héroe ahora?», preguntó Izuku mientras volvía sus ojos llorosos hacia su madre. El corazón de Inko casi se hizo añicos cuando trató de contener las lágrimas. Reconoció esa misma mirada antes cuando le habían diagnosticado que no tenía peculiaridad y los gritos desgarradores. Ahora podía ver esperanza en esos ojos. «Sí, Izuku, puedes ser uno», sonrió Inko, y finalmente dio lo que Izuku quería escuchar todo el tiempo. «Siempre puedes ser uno. Lamento no haberlo dicho antes». Los dos se abrazaron, independientemente de su atuendo actual. Después de unos minutos de abrazos, Inko miró a Izuku a los ojos. «Izuku, ¿qué quisiste decir con eres un Deku? ¿Quién te puso ese nombre malo? ¿Y por qué?». Nadie», mintió Izuku, lo que provocó que Inko le diera la mirada de madre patentada. Con esa mirada y las emociones a flor de piel, Izuku se encogió y comenzó a contarlo todo, sobre cómo Katsuki era el principal acosador, el apodo y cómo se derivaba de su nombre real, etc. Bueno, ciertamente hablaré con su madre sobre esto», resopló Inko. Izuku negó con la cabeza, «Está bien. No quiero meter a Kacchan en problemas. Sé que, a pesar de todo esto, realmente quiere ser un héroe». «Todavía necesita aprender», dijo Inko con calma, «no te preocupes, estoy seguro de que Mitsuki apreciará lo que ha estado haciendo su hijo. Si te preocupas por él, a veces debes tomar medidas para frenar algunos de sus comportamientos más desagradable, de lo contrario, podría afectar su futuro». Al ver el razonamiento impecable de su madre, solo pudo estar de acuerdo. «Ahora bien, la pregunta más importante es cómo obtuviste tu peculiaridad cuando el médico dijo que era imposible», concluyó Inko. Izuku comenzó a murmurar a alta velocidad mientras revisaba lo que sucedió desde que se despertó por el día. Inko solo pudo suspirar ya que había heredado este rasgo molesto de ella misma. Hacía esto constantemente cuando revisaba facturas, ingredientes o inversiones. Inko resolvió arreglar este hábito para ambos. «Izuku», gritó Inko, interrumpiendo los pensamientos de Izuku, «¿hiciste algo diferente hoy?». Izuku reflexionó un poco antes de recordar la fruta desagradable que comió y mencionó eso. La frente de Inko creció cuando Katsuki obligó a alimentar a su hijo con algo que podría haber sido venenoso, pero estaba más enojada por cómo a la maestra ni siquiera parecía importarle ni mirar cuando Izuku se quejó. La parte divertida e irónica, al menos en la historia, fue que Katsuki ahora era el responsable de darle una peculiaridad a Izuku.
Justo cuando Izuku terminó, ambos estornudaron y se estremecieron antes de recordar que estaban desnudos. Vamos a terminar esa ducha, dijo Inko mientras abrazaba a Izuku, podemos experimentar más sobre tu poder y posibles debilidades. De acuerdo. Dijo Izuku alegremente. Mientras regresaban al baño, una frase flotó en la mente de Inko. Algunos nacen grandes, otros alcanzan la grandeza y a algunos les imponen la grandeza. Parecía que Izuku encajaba en la última parte de la frase. Afortunadamente, era el fin de semana para ellos, por lo que Inko e Izuku comenzaron a experimentar las nuevas peculiaridades y debilidades de Izuku. Hasta ahora, descubrieron que Izuku estaba bien con el agua corriente, lo que significaba que las duchas y, en teoría, ser golpeado por las olas era seguro. El agua estancada, como la del baño, la piscina o el océano, era peligrosa para él. No podían entender por qué su fuerza sería minada, pero lo aceptaron de todos modos. Después de mucha experimentación, descubrieron que siempre que Izuku pudiera salir de la bañera siempre que el nivel del agua no pasara la altura de la cintura, aunque perdió una cantidad significativa de fuerza cuando estaba en el agua. Cuanto más profundo estaba, más fuerza perdía mientras estaba de pie o sentado. Nadar estaba completamente fuera de discusión. En cuanto a las habilidades, descubrieron que no solo su brazo se estiraba sino que todo su cuerpo podía hacer lo mismo. Hasta ahora, eran solo las observaciones preliminares, ya que se dirigirían a un especialista en peculiaridades para obtener detalles más profundos, aunque obviamente no es el mismo médico que antes. Fue entonces cuando Izuku le preguntó si podía comenzar a tomar algunas clases de artes marciales, ya que teorizó que aprender a pelear junto con sus nuevos poderes lo haría más fuerte. Al ver que haría que su hijo fuera más fuerte para protegerse a sí mismo, ella estuvo de acuerdo. El domingo, llevó a Izuku a un gimnasio popular que se decía que era famoso por enseñar y formar héroes sobre cómo luchar. Incluso se dijo que Yoro Musa, uno de los héroes populares actualmente, había venido de este programa. Fue allí donde vieron que el sesgo de la población hacia las personas sin peculiaridades asomaba su fea cabeza. Está bien, quieres unirte al programa de entrenamiento de verano para jóvenes héroes prometedores, ¿verdad? Preguntó el registrante masculino mientras miraba a Inko e Izuku, quienes asintieron en respuesta, está bien, ¿puedo obtener un nombre y nacimiento? Cuando se le dio, buscó en la base de datos nacional de peculiaridades y abrió el archivo de Izuku para averiguar su estado de peculiaridad actual que indica que no tiene peculiaridades. Lo siento, pero nuestro programa de verano está lleno, mintió el registrante, puedes intentarlo antes la próxima vez el próximo año, o encontrar otro lugar que ofrezca un programa similar al nuestro. Inko e Izuku fruncieron el ceño y estaban a punto de irse cuando Izuku dijo que necesitaba usar el baño. Entonces Izuku fue mientras Inko se sentaba en una de las mesas esperando cuando entró otra pareja con un niño. Queremos inscribir a nuestro hijo en el programa de verano para los jóvenes héroes, dijo la madre mientras acariciaba la cabeza de su hijo y le daba su información al solicitante. Ah, nos encantaría entrenar a un chico con una peculiaridad como la suya. Sonrió el registrante, una peculiaridad de Rockfish definitivamente lo llevaría lejos en la vida del héroe. Afortunadamente, todavía tenemos lugares abiertos para el programa de verano. Fuiste inteligente al venir aquí temprano para registrarte. Inko se quedó boquiabierta a medida que aumentaba su temperamento, pero esperó pacientemente hasta que los padres se llevaron al niño y pisotearon al registrante. ¿Qué pasó con eso?, exigió Inko al sorprendido y ligeramente sudoroso participante. Oh, todavía estás aquí, dijo el registrado nervioso. Me acabas de decir que no había más espacio, gruñó Inko, una imagen de una leona rugiendo de ira comenzó a crecer detrás de ella, entonces, ¿por qué ese niño acaba de entrar? Oh, qué error, entró en pánico el solicitante de registro, error mío, abrí el programa incorrecto para usted. Aquí, siga adelante y firme este para ingresar al programa. Renunciaré a la tarifa de 5.000 yenes por mes a 3.000 yenes como expiación. Inko asintió y estaba a punto de firmar el contrato cuando notó que la parte superior estaba tapada subrepticiamente. Lo quitó para ver que era para inscribirse en una clase de aeróbicos para ancianos por solo 1.000 yenes al mes. Deja de intentar engañarme. Gruñó Inko mientras empujaba el contrato y la pluma en la cara del registrante. ¿Qué está sucediendo?, preguntó un gerente cuando vino a investigar. Después de una breve conversación con el registrante, el gerente llevó a Inko a un lado para hablar. ¿Qué pasa con esto?,
Siseo Inko, quería registrar a mi hijo en su programa, y él. Tienes que verlo desde nuestro punto de vista, interrumpió el gerente, estamos enseñando a futuros héroes a un precio bastante reducido. Les enseñamos cómo usar sus peculiaridades junto con la lucha. Tenemos equipos que son los segundos mejores de las escuelas. Como UA. Se necesita mucho dinero para financiar todo esto. Así que tenemos que ser un poco selectivos con respecto a quién puede unirse. Además, si alguno de nuestros estudiantes se convierte en héroes famosos, sus nombres se pueden atribuir a nuestro gimnasio, dándonos más prestigio y financiación. Tomó aire y continuó. Es admirable que su hijo quiera ser un héroe, pero no puede dejarlo soñar despierto o perseguir sueños imposibles. No tiene peculiaridades, lo que significa que nunca será un héroe. Y eso sería simplemente una pérdida de yenes tanto para usted como para nosotros. Inko suspiró mentalmente cuando olvidó llevar a Izuku a la oficina gubernamental más cercana para actualizar el estado de peculiaridad de Izuku. Sin embargo, esto era una bendición disfrazada, ya que ahora sabía que este lugar carecía de la empatía necesaria para que los héroes aprendieran. Todo lo que les importaba era cuánto dinero podrían sacar del nombre de alguien. No quería que su hijo creciera y se convirtiera en alguien como el Capitán Celebrity, un nuevo héroe que había llegado de Estados Unidos. Ese héroe había dejado que la fama se le subiera a la cabeza durante su tiempo en Estados Unidos. Aún así, el hecho de que el gerente estuviera menospreciando a su hijo fue suficiente para tentar a Inko a demostrarle que estaba equivocado, que su hijo tenía una peculiaridad y que podía ser un héroe, pero mantuvo la cabeza en alto y empujó al gerente antes de retirarse. Su hijo con ella tan pronto como salió del baño. Había otros lugares a los que podían ir. Mamá. Preguntó Izuku a un Inko cansado, ¿no hay vacante? Puedo intentarlo el próximo año. O simplemente puedo entrenarme con Kacchan si el dinero es un problema. No, solo, mami quiere asegurarse de que tengas un buen maestro, respondió Inko mientras se sentaba en un banco. Habían pasado por varios dojos y gimnasios que ofrecían orientación y entrenamiento como héroes solo para enfrentar el mismo tipo de prejuicio. Algunos fueron más directos al decirle la verdad a Inko, algunos fueron incluso más indirectos. Uno trató de extorsionar más yenes para que Izuku asistiera e incluso hizo gestos bastante inapropiados como si tratara de seducirla. Ese, lo envió volando con una bofetada bastante fuerte, seguido de una taza en su entrepierna, usando su peculiaridad para atraer la taza hacia ella antes de tirarla. A este ritmo, sería mejor simplemente inscribir a Izuku en un dojo de artes marciales regular que no juzgue en función de las peculiaridades. Tampoco quería que Izuku heredara la falta de filtro de la boca de Katsuki, aunque dudaba que Izuku lo captara. Justo cuando tomó la decisión, un volante pasó volando junto a ellos. Izuku notó algo sobre pelear y trató de agarrarlo en el aire con su nueva peculiaridad, estirando el brazo. Todavía no estaba acostumbrado a su nueva peculiaridad, la extrañaba por completo, pero Inko vio lo que quería y usó su peculiaridad para atraer al volador. Ambos echaron un vistazo y vieron que era un volante publicitario sobre aprender Kung Fu chino y desarrollar el carácter en un dojo del que no habían oído hablar. No era demasiado lejos para que Izuku no pudiera correr allí después de la escuela, sino en un área bastante abandonada. Inko estaba preparado para tirarlo cuando Izuku negó con la cabeza. Algo me dice que este es el lugar, insistió Izuku. Muy bien, el último, resopló Inko mientras se ponía de pie, hace años que no hago tanto ejercicio. Llegaron solo para ver a un pequeño grupo de personas que ya se agolpaban alrededor de la entrada de un dojo. Curioso, se unió al grupo, de pie junto a una pareja y su hija de pelo naranja. Hola, soy Itsuka. Itsuka Kendo, presentó a la chica tan pronto como Izuku se paró junto a ellos. Ese soy Izuku Midoriya, tartamudeó Izuku mientras gritaba mentalmente en su mente que estaba hablando con una chica. ¿También estás aquí para aprender a pelear? Preguntó Itsuka, mi papá sugirió este lugar porque sabe que el maestro es alguien que sabe patear, pero... Itsuka comenzó a fingir que hacía estilos de Kung Fu, lo que provocó que Izuku se riera y se uniera. Inko sonrió ante la posibilidad de un nuevo amigo y comenzó a hablar con los padres de Itsuka. Entonces, ¿cuál es tu peculiaridad? Preguntó Itsuka con interés, el gran puño mío. Puedo hacer que mis manos crezcan grandes. Izuku estaba a punto de responder cuando una voz interrumpió su conversación. Oye, soy Deku. ¿Qué haces aquí sin valor? ¿Esperando ser útil de alguna manera aprendiendo a pelear? Ya deberías saber que nunca llegarás a nada.
Izuku e Itsuka se dieron la vuelta para ver que era uno de los viejos matones de Izuku, el niño regordete con alas. Excepto por esta vez, era mucho más ancho que antes y parecía que sus alas apenas podían sostenerlo. Zashi, eso no es agradable, dijo la madre, que era tan ancha como él. Pero es verdad, dijo el Zashi nombrado, él quiere ser un héroe a pesar de que no tiene peculiaridades. Los susurros comenzaron a crecer entre la multitud cuando algunos niños y padres dieron un paso hacia Izuku e Inko. Ahora, no es asunto nuestro si un niño quiere perseguir un sueño imposible, dijo la madre con condescendencia. Más duro de lo que sabe, y cuanto antes lo aprenda, mejor. Izuku estaba a punto de llorar mientras Inko estaba a punto de gritar cuando Itsuka dio un paso adelante entre Zashi, que se burlaba de Izuku e Izuku. Callarse la boca. Gritó Itsuka, Izuku no es inútil. Solo eres un gran malvado. Jaja, mira, Deku necesita una chica que lo proteja, se rió Zashi, ¿qué vas a hacer? Te aplastaré como a un insecto gordo, gruñó Itsuka mientras sus manos se hacían más grandes. Antes de que alguien pudiera hacer o decir algo, un fuerte crujido salió de la entrada, haciendo que todos se pusieran rígidos y miraran hacia la fuente. Una mujer de mediana edad con los ojos cerrados se paró frente a todos con un bastón hasta la altura de su cintura se paró frente a todos. Veo que todos están aquí para aprender hoy, dijo la mujer con un tono de mando, pero antes de que empecemos, ¿estás ahí, chico? ¿A mí? Preguntó Izuku mientras la mujer le apuntaba con su bastón. Ah, lo siento, no tú, el chico a tu lado, dijo la mujer mientras redirigía su bastón. A mí. Dijo Zashi. Sí, puedes irte a casa, no tengo intención de enseñarte, dijo la mujer mientras se daba la vuelta, todos los demás, síganme. ¿Qué? Gritó la madre de Zashi mientras avanzaba, ¿qué descaro eres? ¿Cómo no pudiste enseñarle a mi Zashi anterior, viejo? No pudo terminar cuando una piedra salió volando justo junto a su mejilla. Dije que te largues, respondió la mujer, que ni siquiera se había dado la vuelta, yo no enseño mocosos sin sentido del honor ni de la moral. La mujer había golpeado una piedra en el suelo con su bastón y la había lanzado por los aires sin ni siquiera mirar atrás. Sin mencionar que el aire de repente se tensó, lo que provocó que la mayoría de ellos retrocedieran con miedo. BF bien. Dijo la madre, Zashi, nos vamos. Podemos encontrar un lugar mejor que aquí. Especialmente si se van a llevar a ese niño. Con esa nota, se fueron, al igual que algunas otras familias. Las personas restantes se quedaron quietas cuando la mujer comenzó a desaparecer de la vista antes de que Itsuka diera un paso adelante, arrastrando a Izuku con ella. Vamos. Dijo una emocionada Itsuka mientras Izuku comenzaba a sonreír. La multitud siguió a los dos niños al interior del dojo para ver una habitación bien iluminada con pisos de madera y tatamis en el medio. Ven aquí y regístrate, dijo la mujer, señalando una mesa con dos personas saludándolos. Sobre la mesa había formularios de solicitud y bolígrafos para que los llenaran. Wow, mucho de la vieja escuela, murmuró uno de los padres, solo para ser golpeado en la cabeza por la mujer una vez más. Escucha, dijo la mujer, soy el gran maestro de este dojo, me llamo Rekai, pero puedes llamarme gran maestro o vieja bruja, no me importa. Una regla, no me importa qué tipo de peculiaridad tienes. Vienes aquí para ejercitarte en tu cuerpo y cómo pelear sin usarlo activamente. Si quieres experimentar con tu peculiaridad junto con tu estilo de pelea, puedes hacerlo después del tiempo de clase en la parte de atrás o durante horas específicas de clase en la semana, los precios se informarán en la mesa de registro. Mientras todos se registraban, Itsuka se preguntó en voz alta por qué los ojos de Rekai siempre estaban cerrados. Podría ser que esté ciega, dijo Izuku nerviosamente, sin embargo, parecía poder escuchar todo lo que decíamos, incluso desde muy lejos. Y nunca se volvió para apuntar su piedra. Su peculiaridad podría estar relacionada con el sonar o el tacto. No está mal, mocoso, dijo Rekai, que apareció de repente detrás de Izuku, lo que provocó que gritara y saltara a las manos de Itsuka, quien rápidamente usó su peculiaridad para sostener su peso. Tienes razón, estoy ciego, dijo Rekai, mi peculiaridad es un tipo de emisor llamado sonar. Uso mi oído para decirme dónde están las personas como un murciélago usa la ecolocalización. Perdí la vista debido a un accidente, pero entrené no solo mi peculiaridad, sino todo mi cuerpo para acostumbrarme. Lo entrené hasta el punto de que puedo escuchar y sentir el movimiento de una persona en función de sus músculos y cuando golpean el suelo.
Eso es tan cool. Dijo Izuku mientras sus ojos brillaban de emoción. Estaría más emocionado, pero ¿puedes bajar? Preguntó Itsuka mientras sentía que sus muñecas comenzaban a tensarse un poco. Oh, lo siento, se disculpó Izuku cuando se bajó antes de sacar su cuaderno número 2 de análisis de héroe para el futuro y comenzó a escribir en él. Tengo el presentimiento de que me gustarán dos mocosos, se rió Rekai antes de alejarse. Time skip, comienzo del 6º grado. Izuku todavía no tenía amigos en su escuela primaria, pero en su nuevo dojo tenía muchos. Habían llegado algunos recién llegados y algunos viejos se habían ido. Aún así, Izuku jugó más con Itsuka, experimentando con sus peculiaridades y luchando entre sí. Itsuka era el más cercano a él de todos los otros estudiantes. Lo que empeoró las cosas cuando se anunció que Itsuka se mudaría a otra prefectura debido al trabajo de sus padres. No quiero que te vayas. Olfateó Izuku mientras sostenía las manos de Itsuka, eres mi mejor amigo. Idiota, un hombre de verdad no llora, aplacó Itsuka, aunque sus ojos también estaban llorosos por la pérdida de sus amigos. Vamos, tú también quieres ser un héroe, ¿no? Sí, olió Izuku mientras usaba sus hombros para limpiar las lágrimas interminables, quiero ir a la escuela secundaria UA, como lo hizo All Might. Entonces hagamos una promesa, dijo Itsuka, que dentro de 4 años nos volveremos a ver en Wahai. Voy a seguir entrenando, así que será mejor que te vea allí también. Izuku asintió antes de que los dos intercambiaran abrazos. Además, todavía podemos hablar entre nosotros por teléfono o computadora. Añadió Itsuka. Sí. Me aseguraré de volverme más fuerte. Proclamó Izuku, me convertiré en un héroe como All Might. Pasaron los años mientras Izuku continuaba experimentando con sus poderes y continuaba aprendiendo del dojo. De hecho, Rekai lo envió a algunos otros dojos para aprender algunos estilos más para complementar su peculiaridad y estilo de lucha, aunque su base siempre sería el estilo Kung Fu de Rekai. En cuanto a su peculiaridad, después de una intensa experimentación, escaneos y otras fuentes, descubrió que todo su cuerpo parecía estar hecho de goma, aunque no afectaba sus sentidos. Era en gran parte inmune a los ataques contundentes, y al susto de Inko cuando insistió en probarlo, inmune a las balas hasta cierto punto. En un hospital peculiar, aprendió que las balas que eran redondas no podían atravesar su piel y terminarían rebotando hacia la fuente. Sin embargo, los médicos teorizaron que las balas modernas, que en su mayoría fueron diseñadas para perforar, simplemente lo atravesarían. Lo máximo que pudo rebotar fue quizás una bala de calibre 0.2. Un perdigón de escopeta era discutible, pero nadie realmente quería probarlo. Izuku estuvo castigado durante un mes por siquiera contemplar esa prueba. Los años también habían cambiado a Izuku. Ya no era el estudiante tímido y tartamudo, sino alguien que se enfrentaría a los que eran intimidados. Muchos de ellos eran en realidad víctimas de Katsuki hasta que intervino Izuku. A pesar de tener una peculiaridad y poder defenderse, Izuku se quedó allí y recibió los golpes hasta que los matones se cansaron. Había reglas estrictas sobre el uso de peculiaridades y, a pesar de que Katsuki amplificaba sus golpes con una explosión, Izuku los tomó sin pestañear ni usó su peculiaridad para bloquearlos. Con la habilidad pasiva de su peculiaridad, el único daño real fueron las leves quemaduras de la peculiaridad de Katsuki. Debido a eso, muchos estudiantes en su escuela secundaria asumieron que Izuku no tenía una peculiaridad, o si la tenía, era bastante inútil. Incluso si Katsuki era atrapado, por lo general lo dejaban ir con un pequeño golpe en la muñeca. Demasiados estudiantes y profesores elogiaron a Katsuki y su peculiaridad llamativa, sabiendo que llegaría lejos en el reino de los héroes. A pesar de ser contundente y brutal, Katsuki mostró instintos y reflejos por encima del nivel humano, junto con un talento asombroso en la lucha. Asistió a algunas clases de lucha aquí y allá, pero en su mayor parte, fue autodidacta. No solo eso, sino que estaba empatado en el primer lugar académico en Aldera Junior School. Fue por todo esto que los maestros lo dejaron ir fácilmente con la esperanza de que trajera fama y prestigio a la escuela. A Izuku no le importaba que no tuviera verdaderos amigos en su escuela secundaria. Todos sus amigos estaban en el dojo, junto con el gran maestro Reika e Itsuka a través de mensajes de texto y correos electrónicos. Dejó de preocuparse por demostrarle a Katsuki que no era un inútil, Katsuki no era alguien a quien valiera la pena demostrárselo. Había dejado de llamarlo Kakchan por completo y lo llamaba por su apellido Bakugo cada vez que necesitaba dirigirse a él,
que era muy poco en clase y bastante fuera de clase mientras defendía a los demás. Por supuesto, eso no impidió que Katsuki siguiera llamándolo Deku. Muy bien, estudiantes, comenzó el maestro a sus estudiantes de tercer año de Aldera Junior School, todos ustedes son estudiantes de tercer año. Es hora de pensar seriamente en su futuro. Dejó caer los formularios de carrera en su mesa y golpeó la parte superior de la pila para enfatizar su punto mientras continuaba. Comenzaría a repartir estos formularios de carrera, pero... Con una floritura, arrojó los papeles al aire, su rostro serio se transformó en una sonrisa soñadora. Supongo que todos ustedes quieren convertirse en héroes. Todos, excepto 2 estudiantes, respondieron emocionados con un grito y mostrando sus peculiaridades, algunas sutiles y otras no tan sutiles. Sí, sí, todos ustedes tienen peculiaridades maravillosas, dijo amablemente la maestra antes de volver a la realidad, pero no olviden que es contra las reglas usarlas en la escuela. Ja, maestro. No me mezcle con estos perdedores. Ladeó Katsuki con una risa burlona, con los pies sobre su escritorio. Él había sido uno de los 2 estudiantes que no presumían su peculiaridad. Como si alguno de ellos estuviera dentro de mi liga con sus peculiaridades de mierda. Los estudiantes comenzaron a expresar su indignación contra Katsuki, a lo que él se limitó a responder que todos eran extras y que debían callarse como tal. Ah, sí, Bakugo, si no recuerdo mal, estás solicitando ingreso a la escuela secundaria UA, ¿verdad? Dijo el maestro mientras miraba su portapapeles. Los estudiantes comenzaron a parlotear en estado de shock y admiración por esta noticia. ¿Esa escuela secundaria? Escuché que el puntaje límite para este año fue 79, sus tasas de aceptación son muy bajas. El puntaje límite siempre es más y más alto. No solo es la mejor escuela nacional, sino que escuché que su examen de ingreso es tan duro que muchos de los solicitantes resultaron heridos. Es por eso que todos ustedes, parlanchines, son todos extras, sonrió Katsuki mientras saltaba sobre su escritorio desde su silla con un movimiento fluido. Se necesita para entrar en UA. Superaré a Olmig como el mejor héroe y me convertiré en el mejor héroe de la historia. Sin mencionar que también seré la persona más rica del mundo. Oh, ahora que lo pienso, Midoriya también está aplicando a la UA, señaló el maestro después del discurso y la sonrisa salvaje de Katsuki. Katsuki se congeló por completo ante esa declaración cuando el resto de los estudiantes se dieron la vuelta para mirar a Izuku. Izuku había estado ignorando todo por completo, escribiendo notas en su cuaderno Future Hero Analysis Vol 13 hasta que escuchó que lo llamaban por su nombre. Miró hacia arriba para ver a todos mirándolo antes de que 2/3 de ellos se echaran a reír, el último 1/3 con emociones contradictorias en su rostro. Sin embargo, Katsuki no estaba entre la multitud que reía. Midoriya, en el curso de héroe. Se rió un estudiante con dientes afilados como navajas. No puedes ingresar a un curso de héroe, y mucho menos a la UA, solo con las calificaciones, se burló un estudiante cuya peculiaridad era, literalmente, tener una nariz larga y un sentido del olfato agudizado. Aunque el tercero de la clase que no se reía de él, tampoco hicieron nada para defenderlo. El maestro tampoco hizo absolutamente nada para detener la risa. Deku. Gritó Katsuki mientras golpeaba con su mano el escritorio de Izuku y usaba su peculiaridad una vez más para hacer que el escritorio explotara. Izuku reaccionó moviendo su cuaderno de la seguridad cuando su escritorio explotó, aunque tranquilamente se sentó allí sin moverse ni un centímetro, ni siquiera parpadear. Maldito pedazo de mierda. Maldijo Katsuki, pensando que estás en la misma liga que yo. Eres jodidamente estúpido. Sus manos todavía humeaban y saltaban chispas. Izuku suspiró mientras miraba a Katsuki, mirando rápidamente al maestro para verlo haciendo, absolutamente nada para calmar la situación. El mismo estilo de tratamiento para casi todos los demás maestros en los últimos años. Nadie realmente quería meter a Katsuki en problemas, debido a su temperamento y potencial para ser un héroe. Ya sea que te sientas insultado o no, todavía no cambia el hecho de que es mi decisión postularme allí, no la tuya, dijo Izuku. Diablos, no lo es. Gritó Katsuki, ¿crees que solo porque estás tomando una clase de artes marciales tonta de una vieja bruja tonta, puedes codearte conmigo? Lo más útil que jamás serás es un saco de boxeo. Si mal no recuerdo, dijo Izuku secamente, esa bruja pateó tu trasero cuando intentaste forzarte a entrar al dojo. Katsuki se erizó ante ese comentario.
Estaban en quinto grado cuando Katsuki escuchó de su madre, quien había estado hablando con Inko, que Deku estaba tomando lecciones en un dojo. Su madre Mitsuki decidió ver si él quería hacer lo mismo pero en un gimnasio más cercano. Katsuki decidió encargarse de ir al dojo de Izuku e intentar presumir. Nunca se había sentido tan humilde ese día cuando trató de atacar a uno de los estudiantes, solo para que Rekai interviniera y lo sometiera sin esfuerzo antes de echarlo mientras lo llamaba mocoso. ¿Y qué? Resopló Katsuki, recuperándose rápidamente a ese flashback, todavía no tienes nada. Izuku se puso de pie, frente a Katsuki cara a cara. Los años de entrenamiento en el dojo le habían dado a Izuku una figura esbelta pero musculosa, perfectamente adecuada para su estilo de lucha. No es que nadie pudiera decirlo en este momento, ya que vestía su uniforme. Pero aún así, su entrenamiento lo hizo lo suficientemente alto como para poder mirar a los ojos de Katsuki cara a cara. No me importa lo que pienses, ni atenderé tu ego, espetó Izuku, no lo olvides, también aprobé el examen simulado y empaté conmigo en el primer lugar. Las manos de Katsuki comenzaron a humear nuevamente mientras gruñía cuando sonó la campana, lo que significaba que la clase había terminado. Ahora, vayan a sus asientos, estudiantes, aplacó el maestro, su próximo instructor estará aquí en breve. Esto aún no ha terminado, Deku, gruñó Katsuki mientras se sentaba. Encantado de hablar contigo también Bakugo, respondió Izuku mientras se sentaba. Ladrón. Que alguien lo detenga. Gritó el dueño de una tienda cuando un lodo humanoide de forma vaga con jeans salió corriendo de la tienda de conveniencia con fajos de billetes pegados en su cuerpo. Atrápame si puedes. Se rió el villano de Sludge mientras empujaba a una mujer hacia abajo, que había usado su peculiaridad para crear un escudo para protegerse. Su brazo golpeó un poste y se deslizó a través sin estorbarlo en absoluto. ¿No hay ningún héroe cerca? El tipo se está aprovechando del caos de esta mañana, donde la mayoría de ellos están ocupados lidiando con otras cosas. Hay tantas personas que simplemente abusan de sus peculiaridades o no saben qué hacer con ellas además del crimen. Un hombre bastante delgado con pantalones y una camisa blanca que le quedaba demasiado grande salió de un supermercado, cargando con él 2 botellas de refresco mientras tosía antes de mirar lo que estaba sucediendo. Estaba tan flaco que casi parecía un esqueleto sin músculos ni grasa, solo piel. Parece que no hay fin para ellos, ¿verdad? Suspiró un civil. El flaco hombre de repente comenzó a transformarse, haciéndose más alto y musculoso hasta que la ropa que vestía de repente le quedó bastante ceñida, mostrando todos sus músculos en su gloria. Hay un final, afirmó la figura con una sonrisa mientras caminaba hacia adelante, lo que provocó que los civiles se giraran y jadearan. ¿Por qué? Porque estoy aquí. El villano echó un vistazo a la conmoción y jadeó de miedo mientras los civiles comenzaban a adorar la figura. Mierda, esa. Parece que el incidente hasta mañana se ha aclarado, pensó Izuku para sí mismo cuando la clase terminó, mejor me voy a casa y termino mi análisis del día y los organizó. Agarró su cuaderno y lo guardó en su mochila, listo para irse cuando escuchó una voz. Oye, Deku. Aún no hemos terminado. Suspirando, Izuku se dio la vuelta para ver a Katsuki con sus 2 lacayos mientras los otros estudiantes miraban con curiosidad. ¿Qué quieres, Bakugo? Preguntó Izuku con cansancio. Fácil, voy a simplificar esto, se burló Katsuki, verás, los mejores héroes que existen, mostraron signos de grandeza incluso cuando eran estudiantes. Obtuvieron historias de sus años como niños. Yo voy a ser el primero y el único en ingresar a la UA desde esta escuela secundaria pública de mierda. Supongo que podrías llamarme perfeccionista. Tan vanidoso, pensaron muchos estudiantes que estaban viendo esto, aunque no lo expresaron. Entonces, en otras palabras, sonrió Bakugo mientras ponía su mano sobre los hombros de Izuku antes de que comenzara a humear, ni siquiera pienses en postularte para UA. Ni para los cursos de héroes. Ni siquiera para los cursos generales, de apoyo o de negocios. Ni siquiera consideres ir allí. Izuku miró la mano humeante antes de volver a mirar a Katsuki con una mirada aburrida. Sin previo aviso, Izuku de repente agarró a Katsuki por la muñeca con la mano, arrancando la mano de Katsuki de su hombro y con un rápido derribo, le puso una llave de brazo. Antes de que Katsuki pudiera reaccionar a este shock, Izuku ya lo soltó y lo golpeó con un golpe en la cintura, empujándolo al suelo. Tuviste tu palabra, ahora aquí está la mía, Bakugo, dijo Izuku mientras miraba a Katsuki, luciendo sorprendido, ha sido mi sueño asistir a UA.
Le prometí a un amigo ingresar a UA primero. No voy a romperlos a ambos solo por tus necesidades egoístas. Que yo entré en UA no te impedirá entrar. Si has terminado de hablar, me voy. Con eso, Izuku comenzó a caminar hacia la puerta. Nunca entrarás en Deku. Gritó Katsuki mientras se ponía de pie rápidamente, eres un don nadie sin peculiaridades. Izuku se congeló por un segundo antes de mirar a Katsuki, ¿crees lo que quieres asumir? ¿Qué se supone que significa eso? Gritó Katsuki, pero Izuku ya se había ido. Izuku caminó tranquilamente a casa, pensando en sus planes para los próximos 10 meses. Tendría que aumentar su entrenamiento si quería asegurarse de llegar a UA, y ciertamente obtener más práctica de combate, incluso si eso significaba rogar a Rekai que entrenara con él. Se estremeció ante ese pensamiento por un momento antes de volver a poner sus pensamientos en el camino del entrenamiento. Su teléfono de repente sonó, y rápidamente lo encendió para ver un mensaje para Itsuka. Solo 10 meses más. Será mejor que entres en UA. Itsuka. Izuku sonrió antes de enviarle un mensaje de texto. Fue en este momento mientras pasaba por un túnel cuando el villano del lodo se filtró a través de la tapa de la alcantarilla, uniéndose detrás de Izuku. Una capa de invisibilidad de tamaño mediano para capturar, murmuró el villano del lodo antes de saltar hacia Izuku, quien se había dado la vuelta después de escuchar el ruido del lodo que se filtraba a través de la tapa de la alcantarilla, para capturarlo. Izuku inmediatamente echó su brazo hacia atrás, estirándose, agarró un poste y dejó que lo arrastrara. También fue justo a tiempo, ya que el villano falló, casi agarrando sus piernas para evitar que escapara. Ahora, niño, solo estoy tratando de apoderarme de tu cuerpo, sonrió el villano de Sludge, te prometo que después de 45 segundos, ni siquiera sentirás nada. Izuku entrecerró los ojos cuando comenzó a analizar a su oponente. Tenía 2 ojos amarillos bastante grandes y deformes y una boca ancha llena de dientes afilados. Su oponente parecía estar hecho de algún tipo de fluido, por lo que la fuerza física parecía estar fuera. No puedo simplemente jugar, necesito un cuerpo lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Eso o tomar como rehén. Pensó el villano antes de enviar múltiples tentáculos para capturar a Izuku. Izuku miró por un segundo antes de esquivar los tentáculos, haciendo cortes violentos y movimientos que habrían desgarrado los ligamentos o los músculos del tobillo de una persona por el uso continuo de dichos movimientos, si no fuera por el hecho de que Izuku ahora estaba hecho de goma. Incluso alguien que entrenó sus tobillos no habría podido moverse después de algunas esquivas. Estoy tan contento de que Rekai me haya enseñado este juego de pies, pensó Izuku mientras continuaba esquivando antes de comenzar a analizar cómo derrotar al villano. Toshinori Yagi, o mejor conocido con su nombre de héroe All Might, golpeó la tapa de la alcantarilla antes de salir de las alcantarillas, persiguiendo al villano del lodo mientras aún cargaba sus compras. Parpadeó cuando vio a un civil no mayor de quizás 15 años esquivando al resbaladizo villano que casi se le había escapado. «Wow, esos son algunos movimientos», silbó All Might en su mente, tales movimientos dejarían perplejos a muchos oponentes. Observó cómo Izuku esquivaba otro ataque, aterrizando sobre sus manos antes de girar su cuerpo con un giro de su muñeca para esquivar otro ataque. All Might rápidamente salió del trance en el que se había puesto, recordando que tenía un trabajo que hacer y un límite de tiempo. «Maldita sea, este bastardo es resbaladizo», pensó el villano del lodo, sus movimientos son tan extraños, es como atrapar un fantasma. ¿Qué tal un ataque total?, gritó el villano del lodo mientras disparaban múltiples tentáculos para rodear a Izuku. No lo harás, exclamó All Might, anunciando su presencia mientras hacía que Izuku se detuviera admirando a su héroe favorito mientras que el villano de Sludge se detuvo con miedo y conmoción. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Mierda, gritó el villano de Sludge, balanceando un tentáculo más grande con la forma de una mano al final para atacar a All Might. All Might se agachó fácilmente bajo el ataque y echó su brazo derecho hacia atrás. Texas Smash. All Might lanzó un directo de derecha tan poderoso desde la distancia que la presión del viento ejercida por el golpe envió al villano de Sludge a volar, desintegrándose en pequeños pedazos manejables. El mismo Izuku logró protegerse de los fuertes vientos, agarrándose a un poste para estabilizarlo antes de darse cuenta de que All Might había calculado en Izuku y apuntó el ataque para que no lo afectara tanto.
Izuku se quedó asombrado cuando All Might vació las botellas de refresco de su bolsa de compras que había estado cargando con él antes de meter el cuerpo principal del villano de Sludge en ella, lo cual no era difícil de decir según dónde estaban los ojos y la boca. ¿Estás bien?, preguntó All Might hacia Izuku, quien salió de su trance. Sí, exclamó Izuku emocionado. Oh, Dios mío, eres All Might. Soy un gran admirador tuyo, quiero ser un héroe como tú. Llegaste a tiempo otra vez, como siempre lo haces. ¿Puedo tener tu autógrafo? All Might se rió con su voz resonante y su sonrisa mientras Izuku se sonrojaba antes de darle a All Might su cuaderno. Jajaja, me alegro de ver que estás bien. Lamento que te hayas involucrado con ese villano, normalmente no cometo esos errores de novato. ¿Podría ir? Future Hero Analysis Vol 13. Preguntó All Might con curiosidad al ver el título del libro. ¿Puedo echarle un vistazo? Sí, claro. Balbuceó Izuku. Cuando All Might hojeó algunas páginas, escaneando el análisis y los dibujos de Izuku, sus ojos se abrieron con un poco de terror. Estos realmente son detallados, pensó All Might mientras leía un análisis sobre el héroe más nuevo que acababa de hacer su debut esta mañana, Mt. Lady. Solo unas horas después del debut, Izuku ya había analizado su peculiaridad, la estimación de cuánto creció, cuántos segundos tardó en crecer y encogerse, e incluso un pequeño gráfico de estadísticas. ¡Oh Dios mío! Estas notas son muy detalladas. Me estremezco al pensar si un villano logró conseguir esto. Y hay 12 más de estos. Pensó All Might, tal vez, ¿él es el elegido? No, demasiado pronto para decirlo. Sin mencionar que mi antiguo compañero, Sir Newteye, también tiene un candidato. Al encontrar una página vacía, All Might firmó el cuaderno y llenó las 2 páginas él mismo. Se lo devolvió a Izuku, tomándose el tiempo para memorizar el nombre del niño. Estaba seguro de que este chico se convertiría en un héroe si se dedicaba así a sus estudios. Muchas gracias, dijo Izuku, inclinándose rápidamente hacia All Might. Pues bien, debo llevar a este villano a las autoridades, dijo All Might con voz atronadora, poniendo las botellas de refresco en sus bolsillos. Para un profesional no solo lucha contra los enemigos, sino contra el tiempo mismo. Gracias por su apoyo y adiós. Con eso, All Might dio un salto gigante hacia el cielo, desapareciendo rápidamente de la vista de Izuku. Debido a la velocidad de All Might, así como a su prisa por irse, ninguno de los dos notó que las botellas de refresco se deslizaban de los bolsillos de All Might. Oh, Dios mío, tengo su firma. Será una reliquia familiar de Awa, dijo Izuku mientras comenzaba su mal hábito de murmurar 1000 palabras, uniéndolas todas. Era un hábito que rara vez regresaba a menos que se emocionara demasiado, uno de los cuales era haber conocido a All Might cara a cara. Izuku verificó la hora en su teléfono antes de correr a casa. Mamá, estoy en casa. Saldré a correr y me dirigiré al dojo, gritó Izuku mientras dejaba caer rápidamente su mochila y comenzaba a cambiarse de ropa. Muy bien, asegúrate de tener tu teléfono celular contigo, dijo Inko mientras levantaba la vista de su computadora, haciendo un trabajo como asistente virtual y transcriptor. Desde que Izuku adquirió una peculiaridad y fue a un dojo, Inko ya no comía exceso de comida por culpa. Ahora, algunas personas podrían decir que se veía aún más hermosa con la edad. Esto se debió a que recibió ayuda de Mitsuki, la madre de Katsuki. Mitsuki era una ex ídolo hasta que conoció a su esposo en un trabajo y lo persiguió, retirándose cuando se casó. Aún así, tenía varios contactos que mantenía, uno de ellos era un entrenador físico. Inko y Mitsuki se convirtieron en compañeros de gimnasio, con Mitsuki presionando a Inko para que se pusiera en forma y al mismo tiempo mantuviera su propio cuerpo. Inko comenzó a recuperar su delgada figura y más, causando gran revuelo en el gimnasio al que asistía. De hecho, uno de los editores de una revista de moda pasó junto a ellos dos y les pidió a Inko y Mitsuki que modelaran para ellos. Ambos podían decir que el hombre tenía otras razones pervertidas basadas en su rostro, por lo que Mitsuki se negó descaradamente mientras hacía alarde de su cuerpo antes de sacar a Inko a rastras. Como para fastidiar al hombre, aparecieron en otra revista de moda que el esposo de Mitsuki, Masaru, también tenía una conexión para una suscripción. Claro, las relaciones de su hijo no eran buenas, pero eso no impidió que las madres fueran amigas. Regresaré antes de la cena. ¿Qué vamos a tener?, dijo Izuku mientras se cambiaba a una camisa de entrenamiento verde y pantalones cortos de chándal. ¿Qué quieres?
Preguntó Inko. ¿Podemos tener a Katsudon? Rogó Izuku, por favor, ¿ves? Agregó Izuku cuando Inko hizo una pose de pensamiento. Oh, está bien, sonrió Inko, cuídate en tu trote ahora. Servirá. Respondió Izuku mientras tomaba su teléfono, enchufaba unos auriculares para escuchar música y tomaba su termo lleno de su bebida casera llena de electrolitos para su entrenamiento. Ese maldito Deku. Maldijo Katsuki mientras caminaba con sus lacayos, aplastando una lata de refresco que había terminado antes de tirarla a la papelera de reciclaje. La próxima vez que lo vea lo mataré. Amigo, ¿no crees que fuiste un poco lejos? Preguntó Navi, el chico de los dedos extendidos mientras agarraba un cigarrillo del otro lacayo. Sí, ¿no eran amigos de la infancia? Preguntó el otro lacayo mientras fumaba uno. Es su culpa, murmuró Katsuki, todo lo que hace me molesta. Un pedazo de mierda no tiene una peculiaridad y cree que puede ser un héroe. ¿Quién dice que no tiene uno? Respondió el lacayo. Podría ser muy sutil. Cada vez que lo golpeas, parece tomarlo mejor que nadie. Rokan lo golpeó en el estómago varias veces con sus puños de roca, e Izuku se alejó sin ningún problema. Tantos los golpes deberían haber causado algo de sangrado. Podría ser una versión más horrible del héroe Fagun con su absorción de grasa. Probablemente sea algo que aprendió de todas esas llamadas artes marciales legítimas, se rió Navi, todavía no cambia, es solo un saco de boxeo. Katsuki pateó una botella llena de líquido tan fuerte como pudo para descargar su frustración, dejando que rebotara en la pared antes de aterrizar en un bote de basura sin tapa. Cuando olió el humo, se volvió hacia sus lacayos con ira. ¿Qué te dije acerca de fumar cerca de mí? Si te atrapan, quedará en mi registro y me hará quedar mal. Sus lacayos no respondieron sino que señalaron detrás de Katsuki con miedo. ¿Qué? Dijo Katsuki mientras comenzaba a darse la vuelta. Una capa invisible, con un gran kirk. Gritó el villano de Sludge mientras se abalanzaba sobre Katsuki. All Might dio algunos saltos más, saltando de tejado en tejado antes de detenerse en uno y sentarse. Comenzó a emitir humo y tosió un poco de sangre antes de volver a transformarse en su forma de Makada, su verdadero nombre Toshinori Yaji. Solo necesito unos minutos para descansar, suspiró Toshinori, de vuelta en su forma real ahora. Se dio cuenta de que su límite de tiempo para usar One for All disminuía lentamente a medida que pasaban los días y necesitaba pasar la antorcha pronto. Su herida no se curaría pronto, ya que había perdido el estómago y los pulmones en un accidente. No solo estaba luchando contra el tiempo para poder usar One for All, sino que cuanto más se demoraba en pasar la antorcha, más tiempo tenía su archienemigo para recuperarse e intentar apoderarse de Japón una vez más. Fue por eso que estaba tomando un puesto de profesor en su alma mater, UA, con la esperanza de preparar a los estudiantes y encontrar o evaluar a un sucesor. De repente, escuchó una explosión a pocas cuadras de donde había saltado. Revisando rápidamente sus bolsillos, palideció cuando notó que faltaban las botellas. Oh, no, jadeó Toshinori antes de correr rápidamente por las escaleras. Izuku corría por las calles con una ligera capa de sudor bajando por su frente. Tomando un pequeño descanso para tomar un sorbo de su bebida, miró a su alrededor antes de ver nubes de humo saliendo de unas pocas cuadras. Curioso, corrió para ver cuál era la conmoción y tal vez recopilar más datos para sus notas. Sacó su celular con la esperanza de tomar algunas notas ya que no tenía su cuaderno. A medida que se acercaba, podía ver las nubes de humo creciendo junto con las explosiones. Finalmente, llegó a su destino para ver que estaba en un distrito comercial y se abrió paso entre la multitud para ver mejor lo que estaba sucediendo. Espera, ¿no es el mismo villano del túnel? Pensó Izuku para sí mismo tan pronto como vio al villano de Sludge, ¿no lo capturó All Might? ¿Cómo escapó? Debe ser muy bueno escabulléndose para escapar de All Might mismo. Comenzó a analizar la situación tanto del villano como de los héroes que se encontraban actualmente en el lugar. Deatarm se centró principalmente en puñetazos y agarres, lo que significaba que contra el villano Sludge, que parecía impermeable a tales ataques, estaba indefenso. No tenía el poder que tenía All Might para hacer volar al Sludge Villain. Kamui Wood estaba indefenso contra las explosiones y el fuego que el villano estaba apagando, destruyendo su peculiaridad a base de madera cada vez que intentaba algo. En cambio, se centró en rescatar a tantas personas como pudo. Backdraft podría haber sido útil, pero estaba más enfocado en misiones de rescate y actualmente estaba haciendo todo lo posible para evitar que el fuego se extendiera.
MT. Lady, el héroe más nuevo, no pudo hacer nada ya que las calles se estrecharon para que ella interviniera con su peculiaridad de agigantamiento. Izuku rápidamente tomó nota de que MT. Lady no podía ajustar el tamaño que crecía, lo que significaba que estaba atrapada con dos formas predeterminadas, y ya comenzó a enumerar las posibles desventajas de tal peculiaridad. Dos héroes más estaban en escena, uno con un motivo de béisbol y otro con una máscara de médico de la peste, pero ninguno de los dos pudo hacer nada tampoco. ¿Por qué los héroes no están haciendo nada?, preguntó un civil. Aparentemente, el villano capturó a un colegial y está abusando de su peculiaridad, creando explosiones. Ninguno de los héroes puede acercarse por temor a dañar al rehén, respondió otro. Necesitamos un héroe con una peculiaridad adecuada para lidiar con esto, gritó el último de los héroes. Los ojos de Izuku se centraron en el héroe del limo, que se había dado la vuelta justo a tiempo para que Izuku viera a Katsuki Bakugo, un antiguo amigo de la infancia de alguien a quien no le agradaba mucho, atrapado dentro del villano, luchando por salir. Sus ojos ya no eran de arrogancia y desprecio, sino que estaban llenos de desesperación, miedo y dolor, rogando que alguien lo ayudara. Izuku ni siquiera pensó en lo que iba a hacer a continuación. Corrió más allá de los oficiales de policía y los héroes sin pensarlo dos veces. Toshinori, que había estado entre la multitud por un tiempo, estaba agarrando su herida mientras pensaba en lo patético que era, incapaz de hacer nada. Cuando vio a Izuku salir corriendo, gritó mentalmente en estado de shock porque un niño así estaba corriendo por ahí. «Oye chico, vuelve aquí», gritó Death Arms, demasiado sorprendido para agarrar a Izuku. «Tú». Miró al Sludge Villain, recordando quién lo retrasó lo suficiente para que viniera All Might. Katsuki solo pudo abrir los ojos en estado de shock mientras intentaba librarse del agarre del villano. Izuku ignoró a todos los gritos mientras se enfocaba en el villano de Sludge, su mente aceleraba mientras la adrenalina bombeaba a través de su cuerpo. El villano de Sludge envió sus tentáculos hacia Izuku, quien logró esquivarlos una vez más. Su mente recordó algunas notas que escribió sobre Kamui War, y rápidamente levantó algunos escombros antes de patearlos directamente a los ojos del villano de Sludge, seguidos de su termostato. La acción hizo que el villano se estremeciera, lo que le permitió a Katsuki respirar cuando el villano aflojó su agarre. Ahora, pensó Izuku para sí mismo mientras daba un paso adelante y lanzaba los brazos hacia adelante, permitiéndoles estirarse. Los ojos de Katsuki se abrieron en estado de shock cuando las manos de Izuku atravesaron el lodo y, con suficiente impulso, lograron agarrar a Katsuki por el torso. Izuku rápidamente extendió sus dedos para envolverlo. ¿Qué demonios?, pensaron la mayoría de los héroes que miraban a Izuku en acción, ya sorprendidos por sus impresionantes habilidades para esquivar. Izuku comenzó a tirar tan fuerte como pudo, tratando de sacar a Katsuki. «Tira niño, tira», gritó Death Arms, saliendo de su sorpresa y corriendo para ayudarlo. «No», gritó el villano de Sludge mientras intentaba traer de vuelta a Katsuki. La parte superior del torso de Katsuki se liberó cuando el villano comenzó a empujarlo hacia adentro. «Suéltame, vete, de mí, fucker», aulló Katsuki mientras apuntaba con su mano derecha al villano y soltaba la explosión más poderosa que podía manejar. El villano rugió de dolor cuando soltó a Katsuki, quien voló directamente hacia Izuku. «¿Por qué diablos me estás ayudando, Deku?», gruñó Katsuki cuando Izuku lo soltó. «Mis piernas comenzaron a moverse solas», respondió Izuku mientras miraba al villano, «pero a pesar de que no nos llevamos bien, todavía quiero ser un héroe, y es el trabajo de un héroe poner su vida en peligro. Además, parecía que necesitabas que te salvaran». En esa última parte, dio una pequeña sonrisa y una carcajada. Toshinori escuchó todo esto y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Puede ser. Finalmente lo he encontrado. El próximo sostenedor de la antorcha», pensó Toshinori. «Te mataré», gritó el villano mientras agitaba los brazos. Todos rápidamente se apartaron del camino antes de que Izuku se disparara por los aires. «Voy a terminar con esto», gritó Izuku antes de inclinar su brazo derecho hacia atrás, dejándolo estirar lo más posible mientras giraba su brazo repetidamente. La longitud sorprendió a muchos mientras seguía y seguía, superando la altura de MT. Lady. El villano Slime disparó tentáculos para atacar a Izuku, pero sus ataques fueron bloqueados por el ataque de Kamui Wo. «No te dejaré, Malejor»,
gritó Kamui mientras usaba su peculiaridad para enredar todo el ataque del villano. Izuku ya estaba cayendo, dejando que la gravedad hiciera su trabajo mientras le permitía agregar impulso a su ataque. Con un rugido, Izuku disparó su sacacorchos, dejándolo girar mientras golpeaba al villano de Sludge. El ataque fue lo suficientemente poderoso que, al contacto, dispersó al villano de Sludge en pedazos, perforándolo hasta que golpeó el suelo, rompiendo el concreto al impactar y enviando al villano de Sludge en pedazos. Mientras la multitud vitoreaba y se apresuraba a saludar a los héroes, Toshinori Yagi se paró en la parte de atrás, todo su cuerpo temblaba de emoción y felicidad mientras sus ojos se fijaban en la forma sonrojada de Izuku mientras la gente lo elogiaba. Lo he encontrado. Se estremeció Toshinori, finalmente encontré a mi sucesor. Bueno gente, ese fue el primer capítulo de este fanfic, espero que hayan sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.